El secretario general de la OTAN ha reconocido en cadena nacional para Sky News hace unas horas que Rusia produce armamento 3 veces más rápido que la OTAN. No solo eso, se dijo sorprendido por el rápido avance con el que Moscú está liderando la industria de la defensa y admitió que ha superado todas las expectativas mientras que los países occidentales luchaban por aumentar su producción armamentista, aunque dijo que esto se va a corregir. La sola apreciación de lo que Stoltenberg ha aceptado es sumamente alarmante. Vean lo que dijo. Porque las investigaciones más recientes de Bain y Company y otras consultoras parecen mostrar que los ucranianos o los occidentales están obteniendo y reacondicionando proyectiles a aproximadamente 1/3 de la velocidad de los rusos. Los rusos están desarrollando, fabricando y reacondicionando proyectiles de artillería a 3 veces la velocidad que Occidente puede suministrarlos a los ucranianos. ¿Por qué la OTAN, con todo su poder militar y económico, es tan lenta? Es correcto que Rusia ha podido desarrollar su industria de defensa más rápido de lo que esperábamos. Y es correcto que los aliados de la OTAN han dedicado más tiempo del necesario en aumentar nuestra producción. Esto refleja que, después del fin de la Guerra Fría, de hecho redujimos nuestra industria de defensa. Ahora esto está cambiando. El Reino Unido y todos los aliados de la OTAN están aumentando la capacidad de producir municiones y armas. Estados Unidos, en los últimos meses, ha duplicado su capacidad para producir municiones estándar de 155 metros y en poco tiempo producirá aproximadamente 100,000 por mes. Es sumamente preocupante porque si lo leyéramos en algún medio de comunicación, muchos lo tacharían de propaganda de desinformación rusa. Ese titular, Rusia produce armas 3 veces más rápido que la OTAN, sonaría como tal, pero lo confirma el propio secretario general de la OTAN. Ahora, este desarrollo tan inesperado, pues está dejando muchísimas preguntas sobre cómo es que Rusia, con tantísimas sanciones, logró superar 3 veces más a la OTAN en producción de armas en tan poco tiempo en plena guerra. Mientras que la producción de armas en los países miembros de la OTAN apenas comenzaba a recuperarse, la realidad es que Rusia ya tenía lista toda la maquinaria con una capacidad de adaptación y respuesta que lo superó 3-1, según el reconocimiento del propio Stoltenberg. Y eso tiene implicaciones muy fuertes para la seguridad occidental. ¿Cómo es posible que Rusia produzca más artillería que todos los países miembros de la OTAN combinados? 31 países contra uno. Y ese uno le gana 3 veces a uno en la capacidad de producción, según lo acepta Stoltenberg. Dice que ya van a cambiar. Pero alguien aquí debería de ser despedido por incompetente. ¿Qué implicaciones tiene esto para la seguridad de Europa y el resto del mundo? Claro, ese alguien debería de ser Stoltenberg. ¿Puede Occidente ponerse al día y equilibrar la balanza militar o ya es demasiado tarde? ¿Qué clase de futuro y de estrategia militar es enfrentarse a un país, 31 países a un país que no han podido superar en su capacidad de producción militar, sabiendo que lo suyo es la guerra y que quieren enfrentarse a él en una guerra? Pues si quieres salir a un día lluvioso, lo menos que necesitas es tener un paraguas listo. De lo contrario, es una irresponsabilidad total. Desde que inició este conflicto en Ucrania, la producción de armas y de municiones de Rusia, según confirmaciones del propio Stoltenberg, ha superado ya las expectativas de la OTAN. Como vieron, Stoltenberg dijo que Estados Unidos comentó incluso en una entrevista para Sky News, que fue la que les mostramos hace un momento, que Moscú está generando proyectiles de artillería a un ritmo 3 veces mayor que el de todos los países juntos de la alianza. Y esta afirmación se basa precisamente lo tuvo que aceptar Stoltenberg porque el reportero lo cuestionó sobre un estudio reciente de la firma consultora Bain Company. Stoltenberg le dijo que después de la Guerra Fría, y esa es la excusa que trae a la mesa, pues a Occidente se le olvidó
que la industria de defensa era una prioridad y pues bueno, pensaba que ya no lo era más y eso explica entonces el retraso en aumentar la producción armamentista actual. ¿De cuándo estamos hablando? ¿Cuándo terminó la Guerra Fría? ¿Cuánto tiempo lleva este conflicto? Stoltenberg también dijo que esta situación ya está mejorando, entonces no tenemos que preocuparnos. Dice que todos los aliados de la OTAN ya están incrementando su capacidad para producir municiones y armas. Armas que le deben a Ucrania, que Ucrania sigue esperando y que según hoy acepta Stoltenberg, no tienen la capacidad de producir tan rápido. Por cada arma que produzca la OTAN, según lo aceptó Stoltenberg, Rusia ya hizo 3. Imagínense, en ese ritmo. Dice que ha habido retrasos también en la entrega a Kiev en los últimos meses. Ya nos dimos cuenta. También dijo que el flujo de municiones hacia Ucrania ha aumentado en las últimas semanas, pero en esta entrevista que dio ayer para Sky News, también dijo otras cosas, un reconocimiento tácito entre líneas que es preocupante. Dijo que Rusia ha fortalecido su industria de defensa mucho más rápido de lo que ellos lo esperaban. Se dijo sorprendido. Dijo que mientras los países de la OTAN perdieron mucho tiempo en aumentar la producción de armas, tal cual sus palabras, era cierto que Rusia había podido desarrollar la industria de defensa más rápido de lo que esperábamos y dijo, es cierto que los aliados de la OTAN han dedicado más tiempo del que deberían a aumentar nuestra producción. ¿Qué clase de excusa es esta? Porque hoy estamos viendo cómo este avance en la producción rusa es más que evidente en regiones como Kharkov. Ayer hablábamos de esto, los avances que son imparables, donde las fuerzas de Moscú han logrado progresos recientes. Ayer tan solo hubo 1,700 bajas del lado ucraniano y Stoltenberg dijo que hay una necesidad urgente de aumentar el apoyo a Kiev para contrarrestar estos avances. Pero ¿cómo? Si su capacidad de producción armamentista es extremadamente lenta. Después de esto, pues trató de asegurar que este apoyo va a continuar. Incluso dijo, si el presidente estadounidense Donald Trump ganara las elecciones, lo cual ya casi va a ser un hecho en noviembre, pues que tanto Europa como Estados Unidos tienen interés en que esto continúe. Pero este estudio del que fue cuestionado, por cierto, Stoltenberg, que es muy interesante, que es el de Bain & Company, reveló cifras alarmantes sobre cómo las fábricas rusas están renovando aproximadamente 4.5 millones de proyectiles de artillería este año. 4.5 millones, imagínense. En comparación con la producción combinada de toda la OTAN, ¿saben cuánto es? 1.3 millones de proyectiles, según los datos aceptados por el mismo Stoltenberg. Quiere decir que mientras la OTAN fabrica 1 millón de proyectiles, Rusia ya hizo 4.5. Entonces, se estima, y este también es otro factor muy poderoso del cual hay que hablar, que la producción promedio de un proyectil de 152 milímetros para Moscú, hacerlo le cuesta a Moscú $1,000. ¿Saben cuál es el precio de ese mismo proyectil 155 milímetros fabricado en la OTAN? $4,000. Es decir, no solamente lo hacen 3 veces más lento, sino que lo hacen 4 veces más caro. En mayo, el presidente Putin había dicho que la producción de municiones en su país había aumentado 14 veces. La fabricación de drones se ha cuadriplicado y el ensamblaje de tanques de vehículos blindados ha crecido 3.5 veces desde que inició el conflicto en Ucrania en febrero del 2022. Estos datos nos están mostrando una realidad preocupante para la OTAN. Rusia ha encontrado de alguna manera no solo cómo evadir las sanciones, también ha encontrado cómo eficientar los tiempos de su industria militar y abaratar los costos de una forma impresionante. Lo que aquí cuesta 1,000, del otro lado en la OTAN cuesta 4,000. Lo que aquí se hace en un día, en la OTAN se hace en 3 meses. Entonces, la pregunta es si la OTAN va a poder cerrar esta brecha en el tiempo que necesita hacerlo para evitar mayores desventajas estratégicas en Ucrania. Y sobre todo, ¿qué significa esto para el equilibrio global de poder, por lo menos visto del lado occidental? Porque en primer lugar, esta capacidad de producción militar reforzada ya le está dando a Rusia una ventaja bastante clara en el campo de batalla. Y esto lo que va a hacer, por supuesto, no solo es prolongar el conflicto en Ucrania, sino que, claro, va a complicar los esfuerzos de paz, porque Rusia no tiene prisa, se está preparando para un conflicto muy largo, armas le van a sobrar,
Si Occidente no lograra aumentar su producción a un ritmo igual al de Rusia, que si lo hiciera ya habría una desventaja, porque piensen en esto. Rusia hizo 4.5 millones al tiempo en el que la OTAN hizo 1.3. Si en un punto logra la OTAN acelerar el ritmo de producción para igualarlo al de Rusia, ya tienen toda esta desventaja que vienen arrastrando. Pero aún así, podríamos estar viendo solo si esto ocurriera un cambio significativo en la dinámica de poder global. De lo contrario, cuando Ucrania se gaste una munición, Rusia ya habrá hecho 4 y la OTAN solo habrá hecho una más. Entonces, no es solamente un problema de cantidad, es un problema que además es de costo. Lo que aquí cuesta 4,000, del otro lado cuesta 1,000. Mientras Rusia puede producir estos proyectiles a una fracción del costo que la OTAN, pues con esto logra mantener una eficacia económica que le permite sostener el esfuerzo bélico por mucho más tiempo y a menos costo. ¿Cómo va a afectar esto a nuestras economías? Por cierto, que ya de por sí están lidiando con terribles costos de inflación y de crisis energética, y súmenle esto. Armas a sobreprecio, más caras de lo que cuestan. Este aumento en la producción de drones y vehículos blindados está también planteando preguntas sobre la evolución de la guerra moderna. ¿No creen que Raytheon nos está robando? ¿Lockheed Martin? ¿No creen que están dando armas a sobreprecio, un precio exagerado, pagadas con nuestros impuestos y deuda pública, cuando del otro lado del lago los hacen más rápido y más barato? Estos drones, por ejemplo, que ahora son la gran panacea de las nuevas guerras porque han demostrado ser una herramienta vital en el conflicto ucraniano, más eficientes muchas veces que un mismo tanque de guerra, que se usan no solo para ataques, también para vigilancia, reconocimiento militar, tiene capacidades de ataques. Por ejemplo, Rusia ha aprovechado esta tecnología para mantener una presión muy fuerte sobre las fuerzas ucranianas, y el aumento de esta producción nos dice cómo va a seguir invirtiendo muchísimo en la fabricación de drones a un precio sumamente barato. Además de eso, imagínense que tiene un aliado muy poderoso en estos momentos, Rusia, que sabe fabricar estos drones kamikaze aún más baratos de lo que lo fabrica Rusia y más rápido. Irán. Claro, la mano de obra iraní es mucho, pero mucho más barata que la mano de obra occidental, y aquí es otro peso en la balanza. Y finalmente, pues hay que ver el impacto de estos desarrollos en la política internacional, porque este apoyo continuo a Ucrania por parte de la OTAN ahora se ve no solamente como una cuestión de defensa directa, sino como una necesidad estratégica para contrarrestar el creciente poder militar ruso, pero simplemente la OTAN no sabe ya cómo, porque le comió el mandado en la industria armamentista. ¿Cómo dejó la OTAN que esto pasara? Yo creo, repito, que alguien debería de ser despedido de su trabajo hoy, y ese alguien debería de ser Jens Stoltenberg. Alba. Sí, completamente, porque es terrible. De hecho, hice yo una pequeña búsqueda porque dije, bueno, ¿cuáles son las ventajas que tiene Rusia para ser tan autosuficiente en su industria armamentista, ¿no? Comparando con todo Occidente, que son 31 países. Y bueno, pues es que Rusia ha tenido, a lo largo de su historia, como sabemos, lo aislaron en algún punto. Y lo pusieron tantas sanciones que lo aislaron y lo obligaron a desarrollar sus propias tecnologías. Entonces, pues, ellos tienen una estructura industrial centralizada en la producción de armamento. Tienen reservas y la capacidad existente para continuar con este conflicto. Aún, o sea, ellos no se han acabado sus reservas, tienen sus reservas y siguen produciendo más. Tienen, por supuesto, muchas prioridades políticas y estratégicas que están centralizadas solo en el gobierno. Tienen menos restricciones regulatorias porque todo eso lo controla, por supuesto, que el gobierno ruso. Además, tienen una experiencia y una vasta tradición en ingeniería militar. Hay que reconocerles eso. A lo largo de la historia han sido muy buenos en cuanto a la ingeniería militar. Eso no se le puede negar. Ese es algo que no se le puede negar a Rusia. También son autosuficientes en materiales clave para la producción de armamento. Algo que, como ya vimos, Occidente y la OTAN no lo son porque dependen de mucha materia prima que necesitan para el armamento de China, a alguien con quien están en pleito. Además,
pues Rusia ha diversificado su sector de las armas. No todas se producen en el mismo lugar. Le llaman una economía de guerra porque en muchas ciudades ahorita están teniendo un auge económico muy fuerte por la misma producción de las armas. Y es que dependiendo del lugar en donde estén las fábricas es lo que se produce. Por ejemplo, en la ciudad de Tula, que está situada al sur de Moscú, ahí solo se producen armas ligeras, artillería y sistemas de misiles. En la ciudad de Izhevsk, que es el centro de armas pequeñas y es conocida como la ciudad del Kalashnikov, en honor al diseñador del AK-47, porque de allá viene el AK-47. Ahí se produce. En Nizhny, que es ahí se producen los vehículos militares y el armamento, incluyendo los tanques y los equipos pesados de artillería. Sí. En Ekaterimburgo, que es la ciudad más importante industrial en los Urales, ahí producen equipamiento militar pesado que incluye misiles y otros sistemas de armas. En la ciudad de Kirov es las fábricas de maquinaria pesada y la producción de armamento, incluido el equipamiento para sus vehículos blindados. Y la ciudad de San Petersburgo, que no solamente es conocida mundialmente por su riqueza cultural e histórica y su belleza, sino que también es el importante centro de construcción naval y producción de submarinos para toda la marina rusa. O sea, están sumamente diversificados. Dependiendo la ciudad, es el tipo de armamento que producen. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, diversificar así. Claro. Le encargas a San Petersburgo que tenga, ahora sí como decimos en México, al día la flota naviera, y esa ciudad, ese armamento se dedica a tener todo en orden. La ciudad donde nació el Kalashnikov, pues se dedican a eso. Ese es su fuerte, esa es su especialidad, y a desarrollar otras cosas. Entonces, están muy definidos, no hacen en una fábrica de todo, un poco. Sí. Están muy definidos en qué tienen que hacer, y por supuesto su producción es mucho más rápida porque están trabajando y turnos, casi 100% local. Sí, porque son autosuficientes. Las materias primas que ellos necesitan son autosuficientes. Entonces, lo poco que no puedan conseguir ellos, sus aliados, por ejemplo China, con la nitrocelulosa que la necesitan las armas, se las provee porque son aliados. Claro. No tienen el problema como lo tiene la OTAN, que depende de la nitrocelulosa de China. Entonces, al ser aliados, no tienen ningún problema en conseguir lo poco que ellos no pueden autosolventarse, lo pueden conseguir con sus aliados. Claro. Esa es una ventaja que no tiene la OTAN, porque no son autosuficientes. Sí, porque no tienen necesidad de hacerlo. Mira, cuando la vida no te empuja a algo, a veces no lo haces. Entonces, pues claro, en esta diversificación, pues ¿por qué lo voy a hacer yo? Si lo sabe hacer más barato fulano. Si Taiwán lo hace más barato, si trabajan más, pues encárgaselo a Taiwán, encárgaselo a Corea del Sur. Al final, estos componentes se ensamblan en otros lados y de ahí viene la industria armamentista. Pero claro, cuando hay sanciones en contra de un país, tienes que encontrarte la manera de hacerlo todo tú mismo, porque de lo contrario, pues no vas a poder salir a flote. Estas sanciones no se inventaron para Rusia en el 2022. Ya había sanciones muy fuertes desde el 2014, pero como tú bien dices, la historia de la industria armamentista tiene una tradición casi histórica, pues va muy pegada con la historia de Rusia. De hecho, la guerra de Vietnam la cambió el origen. Si un arma venció a los Estados Unidos en una guerra, si Estados Unidos perdió una guerra, esa fue la de Vietnam. Y si hubo un arma decisiva para cambiar este conflicto, fue la AK-47, exacto, la Kalashnikov, que competía contra la M16, que era el arma del momento de los Estados Unidos. Se atascaba en el lodo, las municiones no se disparaban, muchos componentes de la M16 no funcionaban bajo las condiciones climatológicas de Vietnam. Había muchos reportes de cómo soldados, incluso estadounidenses, apenas encontraban una Kalashnikov, una AK-47 y botaban la M16 para recoger la Kalashnikov, claro, porque era un arma todoterreno que funcionaba lo mismo en las condiciones de los inviernos más extremos de Rusia que en las condiciones más pantanosas de Vietnam. Hasta la fecha sigue siendo, de hecho, su creador no llegó a ver, por cierto, el creador fue Mikhail Kalashnikov, no llegó a ver su creación funcionando para la guerra para la que pensaba él que podía cambiar el rumbo, pero sí que cambió otras.
De hecho, significa Avtomat Kalashnikova y fue creado en 1947. La versión es Avtomat Kalashnikova AK-47 de 1947, Avtomat Kalashnikova. De hecho, tú hiciste un video de eso. Sí. Sí, de hecho, bueno, también nosotros, ya les hemos comentado en varias ocasiones, tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de la Guerra en Ottawa. Y ahí tienen en exposición muchísimas armas y hay una sección muy grande dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Y tienen en exhibición armas que usaba Occidente y las armas que utilizaba Alemania y también otras armas que utilizaba Rusia. Por supuesto, son armas mucho, que desde ahorita, o sea, las ves y se ven mucho más modernas, parecen mucho a las armas actuales comparadas con las armas que tenían en ese entonces, que eran mucho más grandes, mucho más pesadas y no eran nada prácticas para los soldados. Entonces, por eso también cuando vemos el libro de Paperclips, entendemos por qué hubo tanta fuga de cerebros de aliados del pintor austriaco. Y fíjate, Alba, está pasando lo mismo con la industria militar. Si decimos, oye, ¿cómo le llegó a pasar esto a la OTAN? Bueno, es algo muy similar a lo que está pasando con los autos chinos, por ejemplo. Al final, la industria armamentista se trata de producción en serie, que no es muy diferente de los autos, en el sentido en que, claro, si vas a hacer autos en series, necesitas pagar componentes, quién desarrolla esas piezas, quién los ensamble, cuánto le vas a pagar, cómo. No le vas a pagar por quincena, le vas a pagar por hora y cada hora va a ser altísima si lo fabricas aquí en estos países. En cambio, si lo fabricas en China o en Rusia, los sistemas de pago son diferentes. Las tasas, las tasas de pago por hora también son muy diferentes. Y esto le va a dar una ventaja competitiva que ya estamos viendo cómo simplemente Estados Unidos no puede, Alba, no puede competir contra los precios de los autos eléctricos chinos. No. Tanto que ya hay regulaciones. Hay aranceles del 120% para los autos chinos en estos momentos para ver si así se logra frenar el ingreso. Y también hay presiones contra México para que no permita el ingreso de estas fábricas chinas a nuestro territorio porque de ahí se podrían exportar a Estados Unidos. Los autos chinos los podemos parar, pero las armas en una guerra, ¿puedes acaso obligar, por ejemplo, a un país como Rusia a que no utilice sus propias armas y que utilice armas occidentales? Pues no. Al final las armas son armas y circulan libremente al mejor postor y al mejor precio. Es una guerra que la guerra de la producción armamentista es una guerra perdida para Occidente, Alba. Sí. Perdida. A menos que dudo que lo sepa hacer y lo pueda hacer, a menos que se encuentre un montón de voluntarios que fabriquen armas por un precio mínimo, como el que le sale, por ejemplo, a China pagarle por quincena a un trabajador, o a Irán o a Rusia, y estaríamos entonces en capacidad de competir en precio en el resultado final. Eso no va a pasar. Otra opción, que utilices a tus soldados, que también ahí se va mucho presupuesto de guerra, pero bueno, que los utilices para producir armas. Pudiera ser una medida de las últimas y más descabelladas. Sí, pero siendo honestamente, digamos, suponiendo así en muchos escenarios ficticios, por supuesto, encuentras los voluntarios, o no los voluntarios, pero dice el ejército de cualquier país, las armamos. Va, nosotros las hacemos, tú tráenos toda la materia prima, nosotros nos dedicamos como locos 24/7 a armar armas, a preparar el armamento, somos soldados, sabemos las necesidades. Me suena a Corea del Sur, por eso lo están buscando. Exacto, me suena a Corea del Sur. Ok, ¿tú crees que Raytheon se va a dejar tan fácilmente después todo lo que le ha invertido a Biden? Por supuesto que no. Oye, Alba, y él va a ser el primero que los quiebre. Pues sí, pero aquí hay corrupción. Por supuesto. O un margen de ganancia exagerado. ¿Cómo puede ser que la misma arma que cuesta $1,000, un proyectil de artillería, que fabricarlo cuesta, según este estudio occidental, a Rusia le cuesta $1,000 hacerlo? Y mientras hace uno, Raytheon y Lockheed Martin hacen 4, mientras Rusia hace 4, Lockheed Martin y Raytheon hacen solo 1 y 4 veces más caros. Exacto. O sea, no puede ser que lo que aquí te cueste 1,000, del otro lado cueste 4,000 y todavía el tiempo de entrega sea infinito. O sea, aquí algo está fallando. Y es nuestra industria armamentista y es, por supuesto, algunos burócratas. No.
No está fallando la industria armamentista. Y tampoco es nuestra porque yo no tengo acciones ahí ni veo un peso. Al contrario, ahí se van nuestros impuestos, ¿verdad? No está fallando la industria armamentista. Lo está haciendo muy bien. Se están inflando los bolsillos de dinero. De ahí se financian muchas campañas de muchos políticos. Todos los que están sentaditos en los congresos. Alba, es como la famosa obra pública de los ayuntamientos en donde hay corrupción, en donde un reencarpetado sale carísimo porque, claro, ahí va la tajada del alcalde, del director de obras, del gobernador, del de no sé qué, del secretario de obras públicas, qué sé yo. Y al final eso sale carísimo y es corriente. Y tarda una infinidad en hacerse. Sí. Entonces, estamos viendo un escenario muy diferente. Por cierto, amigos, la encuesta del día: Occidente puede alcanzar a Rusia en producción de armamentos. Las opciones son sí, en poco tiempo, no, es imposible o se necesitará años. Voten para conocer su opinión y cómo, sobre todo, porque no es una solución que, por muy optimista que sea Stoltenberg, la verdad es que no se ve que sea un escenario sencillo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que nos están viendo desde Venezuela. Muy buenos días para la familia de Mexican Family. En cuanto... Bueno, saludos primeramente que nada y saludos desde Costa Rica. Mi nombre es José Moreno. Mi opinión en cuanto a esto, hay varios factores por qué Rusia ha podido lograr. Acordémonos que Rusia tiene una herencia de la Unión Soviética que ya se había fortalecido desde hace años, ya tenía la manera de hacer armas, cantidad y calidad. Ha vivido también que ahora con Vladimir, desde que llegó Vladimir Putin al poder, ya no hay corrupción, es muy pequeña la corrupción que hay y la que hay la está eliminando. Entonces todos los dineros que están dedicados para el armamento militar y todo, se está gastando en lo que se tiene que gastar y se está implementando muchas técnicas científicas, decirlo así, en armas, avances en armamento que Estados Unidos no tiene, como por ejemplo las armas hipersónicas, que son más fuertes y potentes que las supersónicas. Son armas que no tienen parangón, por decirlo así. O sea, son armas que por el momento ningún sistema de defensa las puede botar. Pues sí. Fíjate que sí, perdón que el audio es un poco largo, entonces no podemos por el sistema aquí pasar más audios más largos de 2 minutos, pero tiene razón nuestro amigo Alba. Finalmente, encima, mira, agrégale lo que estaba comentando. No solamente nos los dan más caro, 4 veces más caro, 3 veces más lento y no han logrado desarrollar la tecnología hipersónica en producción. Compremos el discurso de que ya saben cómo. Por lo menos no se ha iniciado una producción de armamentos hipersónicos. Es que ¿sabes qué ha pasado? Han hecho muy bien el negocio de inflarse los bolsillos. Esa ha sido su prioridad. Vender armas a sobreprecio. Ya lo vimos. Es vender armas a sobreprecio. No desarrollar nuevas. Que se quedaron en la época en la que supuestamente ellos tenían lo más sofisticado. Pero ahora hasta Corea del Sur tiene armamento mucho más sofisticado que ellos. No lo digo yo. Mismo ellos lo reconocen en varios reportajes que han salido en el de Washington Post, en el del Daily Mail. El Stoltenberg lo reconoce. O sea, muchas otras naciones, no estoy hablando solo de Rusia, no estoy hablando solo de China, Corea del Sur, Corea del Norte, muchos otros países que no eran reconocidos por su industria armamentista, le están comiendo el mandado. Pues sí, y pues esto está sucediendo. Mira, vamos a ver qué dicen nuestros amigos de Venezuela. Saludos, Víctor y Alba, desde aquí de Venezuela. Les habla Jesús Escorcia. ¿Por qué Rusia está en mejor posición de fabricar armamento? Porque su maquinaria siempre ellos la han construido en multipropósito. Rusia es un país industrializado y si yo soy un país industrializado, hago herramientas multipropósito. Mis compañías tienen que ser multipropósito. Así como fabrico, qué sé yo, tubos, puedo hacer las conchas para las fusiles y para los armamentos. Pues sí, y encima de esto, Alba, no nada más acaba ahí esto, sino que al final, mira, tú me decías antes de iniciar el streaming, cuando estabas escuchando el audio de Stoltenberg, algo que es muy cierto, le terminaron haciendo un favor. Sí. De lo contrario,
estaría metido en un broncón Rusia que ya estaría prácticamente las Sí. tropas ucranianas ahí. Esto de que hoy sea superior en cuanto a la cantidad de armamento, y antes de que me vengan a decir prorrusa, vean las declaraciones de Stoltenberg, Aquí las pasamos. que salió a ser el primer prorruso del mundo, si nos vamos a esas conjeturas. Pero a Rusia, desde que le pusieron las sanciones después de que cayó la URSS y que los tenían supuestamente en una economía tan cerrada que no podían acceder a nada afuera, los hicieron sumamente fuertes, los hicieron sumamente creativos, los hicieron autosuficientes. Algo que desafortunadamente, si algo hemos aprendido en esta pandemia, es que muchos países no somos autosuficientes, dependemos mucho de otros. Entonces, creyeron que con las sanciones lo iban a doblar porque las economías de Occidente son tan dependientes de otras economías, de otras materias primas y de otras naciones, que pensaron que era exactamente lo mismo. Se les olvidó que hace muchos años a Rusia la intentaron quebrar y resurgieron como el ave fénix. Aprendieron a ser autosuficientes, aprendieron a construir todo, y hoy, aunque los quieras bloquear, ellos saben cómo mantener su economía a flote, porque hace muchos años les hiciste un gran favor. Entonces, cuando no conoces la historia, dicen, estás condenado a repetirla, ¿no? Pues está aplicando para la OTAN, parece que no conoce la historia y están condenados a repetirla de nuevo. No aprendieron que por mucho que los sanciones son como el agua, van a encontrar salida. Vean a China, es como el agua, va a encontrar salida. Porque los han tratado de aislar tanto que los bloqueas tanto que buscan la manera de ser autosuficientes. No, es que ya les pasó, Alba. Esto les pasó en los 80s, en 1980, con Ronald Reagan, cuando precisamente la URSS fue estrangulada con 1 millón de sanciones, y ahí sí, para que veas, se vino abajo. La economía de la URSS quebró. Sí. No tenían, pero ni siquiera un tomate en los estantes de los supermercados. Entonces, claro que eso les caló hasta el alma. Esas imágenes que Son aún terribles. circulan son terribles, de rusos literalmente en las calles buscando un pedazo de pan para poder comer. Los miembros de los países que integraban la URSS, los supermercados estaban totalmente vacíos por las sanciones. No había un solo tomate, no había un solo pedazo de carne, estaban los estantes totalmente vacíos, y pues eso marcó la historia de ellos. Se vuelve a repetir este escenario en el 2014 y claro, ante el primer aviso, Alba, de sanciones, lo que se generaba antes del 2014 era un pavor en Rusia. Claro. Porque la gente, sobre todo mayor, se acordaba de lo que había pasado en los 80s, cuando estrangularon la economía Ronald Reagan con las sanciones a la URSS, al punto que la URSS quebró, los doblaron, desapareció la URSS, terminó desintegrándose, y bueno, se blindaron en esta ocasión a tal punto del terror tan grande que le tenían a las sanciones, que terminaron viendo la manera de decir, de hambre no nos van a volver a matar, porque muchos literalmente murieron de hambre en esas épocas, y ahí están los resultados, Alba. No. Hace años con Ronald Reagan los doblaron, los querían matar de hambre, muchos desafortunadamente murieron de hambre, y hoy en el 2024 las sanciones han hecho crecer a su economía más que al G7. Sí. No son datos míos antes de que vengan, no son datos que yo me estoy intentando, son datos del Banco Mundial y del propio Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Entonces son datos que ustedes también pueden consultar. La economía rusa creció muchísimo más que la economía estadounidense, que la de Alemania, que la de Japón, que la de Canadá. Entonces, ¿sabes por qué, Alba? Porque esto mismo que les hizo Reagan en el 80 los caló tanto. Muchos miembros de la URSS, incluido Rusia, por supuesto, literalmente gente adulta tiene familiares que se murieron de hambre, o sea, de inanición, porque no había un pedazo de comida en los supermercados. Una situación terrible, la gente se caía muerta en las calles. Vayan a ver esos videos de una cosa infame, pues, lo que vivió, y ese es el peor de los enemigos de ellos. Se lograron blindar tanto que cuando viene la pandemia, para depender menos del mundo, que cuando viene la pandemia y se interrumpieron las cadenas de suministro, eso no los tomó por sorpresa. claro. Porque ya estaban preparados en su propia economía para subsistir con las cosas que ellos mismos producen por el terror psicológico que les dejaron las sanciones altamente efectivas de Reagan de los 80. Y a partir de ahí la URSS dijo, el hijo de la URSS, la Rusia, dijo, esto no me vuelve a pasar.
Hay que ver la manera de que no nos vuelva a pasar. Ahora, precisamente, después de la economía post-pandemia, donde ya vemos cómo las cadenas de suministro se pueden caer en cualquier momento, pues es donde resurgen precisamente nuevos sistemas de economía. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos de la Argentina. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, Víctor y Alba. Lo que anda pasando es que sería la grande élite quiere que se elimine casi el 99% de la población, a ellos les interesa la vida. Aparte, ellos con esto están ganando mucho dinero, ¿entendés? Y le conviene que haya una guerra con Rusia, ¿entendés? Porque a ellos les encantan, ellos viven de eso. Sería el dolor, el sufrimiento, le paga el día a día. Pues sí, Alba, pero para tener una economía que viva de la guerra necesitamos que esa industria bélica funcione al 100 y que sea la más poderosa y rápida del mundo y eficiente, no una que sea 4 veces más cara y 3 veces más lenta. Sí, no. Necesitamos un Raytheon 2.0 que le pueda hacer competencia a la manufactura china o rusa. O que manden a Rambo y se termina todo, dice Alejandro Silvera. Sí, es cierto. Necesitamos a Rambo. Rambo. Chuck Norris también. Es hora de que aparezca. Si Hollywood nos ha enseñado algo, Rambo nos salva. Es que hay manera de salvar la Navidad, siempre, de último momento. Sí, siempre pasa el milagro navideño. Bueno, pues aquí está el resultado de la encuesta, Alba. Occidente puede alcanzar a Rusia en la producción de armas. El 51% cree que van a pasar años. De hecho, siendo realista, el mismo Reino Unido y Alemania dijeron que esto va a ser así, que va a tomar años. Alemania dice que 5, Reino Unido dijo que 15. Sí. El 26% dice que es imposible. El 22% cree que sí es posible y en poco tiempo. Por lo pronto, Alba, es muy difícil de pensar, por optimistas que querramos ser, que esto va a pasar en poco tiempo. Si tú debes mucho dinero y no dejas de gastar un montón, no te vas a reponer. No. Si ya tienes un montón de deudas, ¿cómo vas a pagar esas deudas? Reponer tus ahorros y crecer. Tienes que dejar de gastar. En una plena guerra, Alba, misil que se produzca, misil que ya se debe. Claro. No para mañana, para ayer. Sí. Y encima el otro está haciendo 4 misiles cada vez que tú haces uno. ¿Cómo se sale de eso? No se puede. O sea, realmente hay un déficit en armamento, un déficit en la producción y también un déficit en sus bodegas. Ellos mismos lo dijeron hace meses, lo reconoció Biden. Luego salió a reconocerlo un alto militar del Reino Unido que dijo que ellos no le durarían a Rusia ni 2 meses con el armamento que tienen. Entonces, y luego tardas tanto en reponerlo, pues no es una guerra que vaya a ser muy eficiente si lo estamos viendo en cuanto a producción y también en cuanto a costos, porque es 4 veces más costosa. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.